orar para que Él sea que hable por medio de mí. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que estamos en tu presencia, Señor Jesucristo. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, aquí estás tú, Padre hermoso. Te estamos glorificando, Señor, tu santo nombre. Ahora te pido, Señor, que me des la sabiduría, el entendimiento para hablar de tu palabra, Señor, que seas tú que hable por medio de mi Padre hermoso. Te lo pido, Señor Jesucristo, que tienes el poder, la gloria, el entendimiento y la sabiduría, Padre, para dármela a mí, Señor, para hablar de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Hebreos 4. Hebreos 4, del 13 en adelante. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo voy a volver a leer otra vez. Hebreos 4:13 y dice: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí la palabra del Señor nos habla que todas las cosas criadas que son del Señor, todo lo que nosotros pensamos, toda la maldad que aquella persona quiere ser, el Señor ya lo sabe. Dice que Él ya sabe hasta sus pensamientos. Él sabe todo. Todo sabe de nosotros. A Él no se le va ni una cosa que Él no sepa de nosotros. Él sabe nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensamiento, nuestra maldad, dice la palabra del Señor. Y dice el 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice su palabra que el único sacerdote fue el que puso nuestro Dios Todopoderoso. Dice que nuestro Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo que Él fuera sacerdote de nosotros. No hay nadie más que esté bajo del cielo ni aquí en la tierra que no sea puesto por nuestro Señor Jesucristo. Los que están ahora son puestos por el hombre, porque dice que esos hombres tienen debilidad. Y nuestro Señor Jesucristo no tuvo debilidad, porque Satanás lo tentó en el desierto, le ofreció todo este mundo. El Satanás le ofreció al Señor Jesucristo, pero más sin embargo, Él fue fiel a nuestro Dios Todopoderoso, porque dice que Él tenía que obedecer a su Padre que está en el cielo, dice nuestro Señor Jesús. Y dice el 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando aquella persona acepta a Cristo como único suficiente Salvador, él tiene que dejar el mundo por un lado. Tiene que andar nada más obedeciendo a la palabra de nuestro Señor. Pero si aquella persona dice que cristiana va con el mundo, entonces él no va a entrar a la presencia de Dios y decir: ay Señor, tuve debilidad, porque el Señor no le acepta, porque el Señor no se compadece de esa persona que dice es cristiana, pero está haciendo lo del mundo. Porque déjame decirte, estimado oyente, el Señor Jesucristo no tuvo debilidad, y por eso el Señor Jesús no se compadece de ti, estimado oyente. Tú que dices ser cristiano,
y andas haciendo lo del mundo, el Señor no se va a compadecer de ti. El Señor se olvida totalmente de ti, porque el Señor quiere una persona obediente a Él, que ande como Él anduvo. Y qué triste es que por causa de aquellas personas que se dicen ser cristianas y andan haciendo lo del mundo, por eso mucha gente no quiere entrar a la presencia de Dios, por aquellas personas que no hacen lo que el Señor dice. Y aquí su palabra está escrita, que Él no va a compadecerse de aquellas personas que tienen debilidad. Dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que debemos de andar como Cristo quiere que andemos, para alcanzar ese trono hermoso que el Señor Jesucristo nos tiene preparado allá en el cielo. Porque Él nos está esperando. Él va a venir a tocar su trompeta y nos está esperando con una gran cena hermosa, con aquellos ángeles del cielo cantando las alabanzas, esperando que nosotros lleguemos a su presencia. Dice el 5:1 dice así: porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presente ofrenda, sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puestos que Él también está rodeado de debilidad. Esta palabra se refiere a aquellas personas que son sacerdotes, que son puestas por el hombre. Esas personas son débiles. Esas personas pecan porque no tienen el amor de Dios, porque Dios no los puso. El único sacerdote que fue es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Dios lo puso sobre todo el mundo, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por ti, estimado oyente, porque Él llevó tus pecados, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Él tomó tu lugar, estimado oyente. Él se humilló ante la presencia de su Padre, que oró amargamente a nuestro Señor Jesucristo para que le perdonara el pecado. Pero ¿sabes qué, estimado oyente? Ese pecado que nuestro Señor Jesucristo se humilló fueron tus pecados, fueron los míos, que Él vino a morir por ti y por mí, para que tú tengas vida eterna, vida en abundancia, para el día que tú te mueras y no te vayas a condenación, dice su palabra. Dice el 2, dice el 3, Hebreos 5:3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No cualquiera va a decir Señor, Señor, cuando el Señor venga, porque el Señor te conoce, estimado oyente, si tú en verdad lo has amado o nada más has jugado con su palabra, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque como Aarón fue una persona especial para Dios. Dice que Dios habló con Moisés, porque nada más Moisés podía hablar con Dios y nadie más. Entonces Moisés hablaba con Aarón qué día se iba a presentar ante la presencia de Dios. Dice que Aarón tuvo que vestirse. Dios le dio a Moisés cómo tenía que vestir a Aarón para entrar a la presencia de Dios. Porque dice que cuando Dios
da una orden, debemos de obedecerla. Pero fue triste para Aarón cuando sus hijos no obedecieron lo que Dios les dijo. Ellos vinieron estaban en la presencia de Dios y comenzaron a quemar incienso, algo que Dios no les había dicho. ¿Cuál fue la sorpresa para Aarón y sus hijos cuando Dios vio ese humo que no era especial para él? Dice que en ese instante Dios prendió fuego sobre sus cuerpos y los mató, los hijos de Aarón, por haber desobedecido, haber quemado algo que Dios no los mandó. Dice que Aarón se humilló y lloró amargamente por sus hijos, pero no tuvo que hacer nada a él, porque él estaba en la presencia de Dios. Y dice que Moisés le dijo: no, Aarón, no se te ocurra salir del templo, porque si sales Dios te da la muerte. Dice que Dios lloró amargamente, pero dice que los otros hermanos sacaron a sus hijos para afuera ya muertos, y Aarón no pudo hacer nada, porque dice que él estaba en la presencia de Dios, y fue la desobediencia que Dios quemó a los hijos de Aarón. Y dice aquí su palabra: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice su palabra: nadie más lo puso que nuestro Dios Todopoderoso, como el sumo sacerdote, como el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que Dios lo ha puesto sobre aquí, sobre esta tierra, y que todavía está su espíritu en nosotros, que todavía Él manda, que todavía Él tiene poder sobre nosotros, porque Él murió y resucitó, pero su espíritu quedó en nosotros y está en aquellas personas que han creído en Él, que se han venido a humillar ante la presencia de Él, que le perdone sus pecados. Aquellas personas que se han humillado son los que tienen el Espíritu de Dios, los que de verdad le aman. Dice el 6, como también dice en otro lugar, el 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por los que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo vino a ser como nosotros, 100% hombre de carne y hueso, siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Él no tenía ninguna necesidad, estimado oyente, de venir a morir en la cruz de Calvario por ti. Pero más sin embargo, Él bajó de su trono, de su gloria, y vino a nacer de María para poder Él venir a morir por tus pecados. Todo eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, estimado oyente, ¿tú qué le has dado? ¿Qué le has dado al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo no tiene precio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice su palabra: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le han obedecido. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo
aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo de aquellas personas que han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Aquellas personas que siguen su palabra, que siguen trabajando para el Señor. Esas son las personas que llegan a comer el alimento sólido. Aquellas personas que nada más quedan como niños bebiendo como leche, son aquellas personas que no han crecido espiritualmente, que les falta crecer espiritualmente, que les falta escuchar de la palabra del Señor, enseñarse, leer su palabra, que porque aquí en la Biblia nos habla quién es de verdad nuestro Señor Jesucristo. Conforme tú vas creciendo, conforme tú vas mirando quién es en realidad, el día de mañana nosotros no tenemos que estar tomando leche, sino que ya comemos comida sólida, porque ya creemos en Él, ya hemos escudriñado su palabra, porque Él nos habla, nos da el entendimiento y nos da la sabiduría. Aquellas personas que están tomando leche son aquellas personas que no han crecido en su palabra, que no tienen la sabiduría y que no tienen el Espíritu Santo del Señor. Son bautizados, pero no tienen el Espíritu del Señor porque no son nada. No son nada. Aquí lo dice su palabra. Y dice el 6:1. Por tanto, dejando ya los redimidos de la doctrina, rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios es verdad, lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El 6:6 dice: y recayeron, sean otras veces renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí la palabra de Dios dice: aquellas personas que fueron bautizadas, aquellas personas que se dicen ser cristianos, pero andan haciendo lo del mundo, esas personas vuelven a crucificar otra vez a nuestro Señor Jesucristo, vuelven a latiguearlo, a golpearlo, a escupirlo. Esas personas son las que se dicen ser cristianas y andan haciendo lo del mundo. Qué triste es que esas personas ni deberían de decir que son cristianos, porque vuelven a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nada más lo hizo una sola vez. Él nada más lo hizo una sola vez, ser crucificado por ti y por mí, estimado oyente. Él no tiene necesidad de que aquellas personas lo vuelvan a crucificar, de andar haciendo cosas que no deben de ser. Dice el 7: porque la tierra que beberá la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y sus fines es el ser quemada. Con estas palabras nos habla nuestro Señor Jesucristo, que
aquellas personas que han creído en Él, aquellas personas que andan haciendo del mundo, lo del mundo, son aquellas personas que el Señor ha olvidado. Aquellas personas que cuando se mueran se va a ir al infierno, derechito al infierno, porque nuestro Señor Jesucristo no va a tener misericordia de ellos, porque el Señor Jesucristo ya les dio una oportunidad de que lo conozcan, que se humillen ante Él, pero más sin embargo para ellos nuestro Señor Jesucristo ha sido una burla. Pero sabes una cosa, qué triste es que cuando te mueras no vas a tener oportunidad que el Señor te perdone, porque nuestro Señor Jesucristo no es una burla, porque nuestro Señor Jesucristo es un santo, un perfecto, que vino a morir por ti y por mí, estimado oyente. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de las cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que nos apremia, que nos da la salvación. Nosotros trabajamos para su obra, nosotros predicamos el Evangelio, nosotros nos preparamos cuando tenemos conferencia, cuando vienen los hermanos, los recibimos con amor, con ese amor que el Señor nos da, así como a Él lo recibían en cada casa que Él entraba, le ofrecían comida, le ofrecían tantas cosas a nuestro Señor Jesucristo cuando Él andaba predicando el Evangelio. Dice que así nosotros tenemos nuestra salvación. Él nos tiene todo lo hermoso para nosotros, porque estamos trabajando para su obra. Y dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino limitados de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice que cuando nuestro Dios nos hace una promesa, Él nos cumple. Él nos bendice abundantemente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para su obra. Dice que Abraham le prometió grande su descendencia, le llenó de bendiciones. Dice que su descendencia fue como la arena del mar, infinito. No podía ni contarse su descendencia de Abraham. Fue como la arena del mar. Y Dios le cumplió a Abraham. Porque dice que él fue fiel al Señor. Él fue fiel, perfecto a Dios. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, al fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por todas cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asimismo la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ansia
profundidad del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Qué hermoso son las promesas de Dios, que no nos falta nada. Él nos promete algo y Él nos cumple, pero para eso nosotros tenemos que andar en obediencia a Él, ser lo que Él quiere que hagamos, predicar su palabra, para que haya bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, porque lo vemos. Nuestros hijos son bien bendecidos por nuestro Dios Todopoderoso, y nosotros también, aunque tengamos luchas, pero ahí estamos fieles a Dios, porque Dios es nuestro mayor socorro. Dice que Él viene inmediatamente a nosotros a ver qué necesidad tenemos, porque Él ya lo sabe. Dice que Él ya sabe nuestra necesidad, nada más que nosotros tenemos que humillarnos ante su presencia y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tenemos esta necesidad. Él quiere oír que nosotros nos humillemos, que le pidamos, que le roguemos a nuestro Señor. Por eso, estimado oyente, Dios te ama. Dios es misericordioso. Escucha su palabra, porque tal vez mañana podría ser demasiado tarde. No sabemos cuándo va a venir Él, pero Él ya muy pronto viene, porque un día va a llegar toda la maldad de todo el mundo hasta su presencia y le va a decir a su hijo: ¿sabes qué, hijo mío? Ve por tu iglesia. Nuestro Señor Jesucristo va a venir a tocar su trompeta. Dice que va a haber un gran terremoto que nunca jamás ha visto. Cuando sus ángeles toquen su trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, primero van a ser transformados aquellas personas que han creído en Él. Y las personas que no han querido aceptar a Cristo se va a ir a la condenación, estimado oyente. Así que no lo dudes, no lo pienses dos veces. El Señor Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario para darte vida eterna, para que no te vayas a condenación. Porque así como tú eres, estimado oyente, Dios te ama. Dios te ama. Pero tú tienes que venir ante su presencia. Vamos a despedirnos. Espero que se les haya quedado grabado estas palabras que el Señor Jesucristo ha hablado por medio de mí. Escucha las palabras del Señor, porque Dios te ama. Vamos a cantar. Ya comimos el pan material, el pan espiritual. Vamos a comer el pan material. Damos gracias al Señor por el pan. Damos gracias al Señor por el pan espiritual que alimenta a cada cual, y también por el pan material. Las clases se terminan, nos vamos al hogar. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que estuvimos aquí en tu presencia, Padre, que estuvimos dándote honra y gloria, Señor Jesús, como tú te mereces, Padre hermoso. Ahora bendice esta niña que está aquí en tu presencia, Señor. Guárdala, Señor, en su escuela, en su salida, en su entrada. Bendice su hogar, toca corazones de sus padres, Señor, sus hermanitos, Señor Jesucristo. Padre, ámala, tómala en tu mano y guía sus pasos, Padre celestial. Guárdanos a nosotros, Señor Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Te
damos gracias, honra y gloria, Señor, que tú estás aquí con nosotros y tus ángeles, Padre. Para ti sea la honra y la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén.